Hola queridos espectadores, hoy quiero compartir con ustedes una historia llena de emoción y sorpresas sobre el viaje que he tenido junto a Tuna. Después de días de preocupación y tensión, finalmente junto con las fuerzas policiales, conseguimos rescatar a Henry y devolverlo a los brazos de Tuna. Ese momento cuando vi a Henry en los brazos de su madre, esa sensación es indescriptible. Pero nuestra historia no termina aquí. Sé que Tuna y Henry han pasado por mucho sufrimiento y no quiero que sigan viviendo con miedo. Por eso decidí preparar una sorpresa para ambos. Este regalo no es solo un objeto, es una promesa, un cambio lleno de esperanza que quiero ofrecerles a esta familia. Seguro que se están preguntando sobre este regalo especial, ¿verdad? ¿Cómo cambiará nuestras vidas? ¿Será posible que esta pequeña familia recupere la paz y la felicidad en lo que queda de este viaje? Sigan acompañándome porque la historia aún tiene muchas sorpresas por venir. Cuando cae la noche, el cielo se oscurece gradualmente y las estrellas empiezan a brillar como pequeñas joyas. La luz suave y cálida de las lámparas de nuestra granja ilumina la tierra creando un ambiente tranquilo y romántico. Como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido para escuchar nuestra historia. Los pasos cansados de una vida llena de desafíos parecen haberse desvanecido y ahora solo queda un espacio lleno de paz. Tuna está sentada junto a mí sin necesidad de palabras, con solo la presencia del otro siendo suficiente. Esa sensación, la paz y felicidad de saber que hemos superado todo, de habernos encontrado en los momentos más difíciles, es realmente algo que valoro profundamente. Miro sus ojos y no hace falta decir mucho. Tal vez mi mirada dice todo. Ella apoya su cabeza en mi hombro, su aliento cálido se dispersa y siento la solidez, la cercanía que hemos estado buscando todo este tiempo. No sé qué decir. Tuna suspira suavemente. Solo sé que ahora realmente me siento feliz por tenerte a ti a mi lado. Tomo su mano apretándola como si no quisiera soltarla. Sonriendo le respondo con suavidad. Yo también, Tuna. Después de todo lo que hemos pasado, finalmente podemos estar aquí juntos. Siempre estaré aquí protegiéndote a ti y a Henry. Ambos son todo para mí. El ambiente a nuestro alrededor parece fusionarse con esas palabras. La luz tenue crea un espacio casi etéreo, como si todo a nuestro alrededor solo existiera en este momento. El viento sopla suavemente, los sonidos de la noche se suavizan como una melodía que acuna nuestra alma. Dentro de la casa, Henry está profundamente dormido, su rostro de ángel hace que mi corazón se llene de una felicidad extraña. Todo lo que parecía imposible ha sucedido y ahora juntos podemos construir un hogar. ¿Sabes? Tuna levanta la vista para mirarme, sus ojos llenos de amor. Solía tener mucho miedo, pero ahora ya no tengo miedo. Porque estás aquí, me has ayudado a superar todo. Eres mi familia, eres la persona que siempre he buscado. La abrazo con fuerza, acercándola aún más a mí. Ya no tienes que preocuparte, Tuna. De ahora en adelante vamos a construir un futuro mejor para Henry y para nosotros. Nunca te dejaré vivir esos días de sufrimiento nuevamente. Nos quedamos en silencio, solo el viento y la luz tenue a nuestro alrededor como compañía. Ninguno de los dos necesita decir más porque en el corazón de cada uno sabemos que este es el momento feliz que tanto hemos esperado. La felicidad no se encuentra en grandes o lejanos eventos, sino en esos momentos sencillos y tranquilos, como este cuando nos tenemos el uno al otro y nuestros sueños compartidos siguen esperándonos adelante. Bajo esa luz tenue, en un espacio lleno de amor, hemos encontrado la paz que ambos habíamos anhelado durante tanto tiempo. Cuando mis ojos se encontraron con los de Tuna y Henry, mi corazón se llenó de una determinación inquebrantable.
Supe que a partir de ese momento nuestras vidas solo tendrían paz y felicidad. Pero para demostrarles mi amor y mi protección, decidí hacer algo realmente especial. Este regalo no puede describirse con palabras, pero estoy seguro de que Tuna y Henry sentirán el amor inmenso que les tengo. A la mañana siguiente, cuando el amanecer comenzaba a iluminar los campos con sus primeros rayos de sol, comencé en silencio mi trabajo. No quería que Tuna supiera nada sobre este plan. Ella seguía dormida y yo ya había traído a los obreros al rancho. La nueva casa se iba a construir justo ante mis ojos y quería que todo fuera perfecto. No solo iba a ser una casa cualquiera, sino un verdadero hogar. Un lugar donde el amor sería protegido, donde podría cuidar de ella y de Henry. Cada ladrillo se colocaba sobre una base firme, cada puerta y ventana se seleccionaban cuidadosamente. Quería que todo fuera perfecto para que Tuna y Henry se sintieran seguros y felices. Durante todo el proceso de construcción no hubo un solo momento en el que no pensara en Tuna. Sabía que ella se sorprendería mucho y también entendía que se emocionaría con este regalo. Pero lo más importante era que quería mostrarle que siempre estaría a su lado protegiéndola y dándole el hogar que se merecía. Mientras yo trabajaba sin descanso, Tuna no tenía idea de nada. Ella seguía cuidando de Henry, continuaba con sus labores dentro de la casa, disfrutando de esos momentos de tranquilidad junto a su hijo. Notaba algo en el aire, algo en mi mirada, pero pensó que solo eran pequeños momentos de alegría después de tantos días difíciles. No tenía idea de que detrás de todo eso, yo estaba llevando a cabo un plan para ofrecerle el regalo más hermoso de su vida. Poco a poco la casa fue tomando forma, las paredes se levantaron firmes, el techo comenzó a completarse y yo avanzaba en cada etapa con una minuciosidad absoluta. Todo marchaba según lo planeado y sentía una felicidad indescriptible en mi interior. Cuando la casa estuvo casi lista, no pude evitar pensar en el momento en que Tuna entraría, vería la casa y entendería todo lo que quería decir sin necesidad de palabras. El día en que ella entre en la nueva casa, supe que sería un momento inolvidable en su vida, un nuevo comienzo. Un hogar que ella y Henry habían soñado durante tanto tiempo. Y en ese momento yo sería la única persona que podría darles la verdadera felicidad. Cuando Tuna entró en la nueva casa, vi cómo sus ojos se abrieron de par en par, incapaz de creer lo que estaba viendo. Cada rincón de la casa, cada pequeño detalle, había sido cuidado con esmero, creando un espacio no solo hermoso, sino también cálido, como si hubiera sido construido con los sueños que ella había anhelado. La luz suave de las lámparas colgantes brillaba iluminando las paredes, creando una atmósfera relajante que la hacía sentir como si estuviera siendo bienvenida en un mundo completamente diferente. Un mundo donde ya no había preocupaciones, solo paz y felicidad. Tuna se quedó quieta en el umbral con los ojos llenos de lágrimas. Pude ver cómo sentía el calor de cada pared, de cada objeto cuidadosamente dispuesto. Cada rincón de esta casa llevaba mi huella, la huella de aquel hombre en el que ella confió, el que estuvo a su lado en los momentos más difíciles. La miré en silencio sin decir palabra, esperando que pudiera sentir todo lo que quería expresar con solo mirarla. Esto es, para mí y Henry, Tuna exclamó, su voz entrecortada, incapaz de expresar todo lo que sentía. Dio un paso hacia adentro, caminando suavemente como si no quisiera romper la belleza de este momento, como si quisiera guardar este instante en su corazón. Yo me quedé en la puerta mirándola con los ojos llenos de amor, sin necesidad de decir nada. Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro y suavemente la giré para enfrentarme a mí. ¿Te gusta?, le pregunté con una voz cálida y llena de cariño. Tuna me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero su sonrisa era verdaderamente radiante. Ella negó con la cabeza como si no pudiera encontrar palabras para describir lo que sentía.
Me miró y pude sentir claramente que desde algún momento en su vida había encontrado a un hombre como yo, no solo para protegerla, sino también para entender lo que necesitaba, lo que deseaba. Y todo lo que había hecho lo había hecho en silencio, solo para que ella pudiera sentir que merecía un verdadero hogar. Alex, ¿por qué lo hiciste?, dijo entre sollozos. ¿Desde cuándo pensaste en construir una casa para nosotros? Sabes, no puedo creer esto. No merezco todo lo que haces por mí, pero realmente me conmueve. Con suavidad le limpié las lágrimas de la mejilla, mi mano acariciando con ternura sin prisa, solo queriendo que ella sintiera el calor en cada gesto. Tú, Natu y Henry merecen una vida mejor. Quiero protegerte, darte un lugar donde no tengas que preocuparte por nada. Esta es tu casa, nuestra casa, el lugar donde comenzaremos de nuevo una vida llena de esperanza. Ella me miró y pude sentir la sinceridad en su mirada. Esta casa no solo eran paredes y techo. Era todo lo que quería que ella sintiera, que ya no estaba sola. Ahora tenía una familia verdadera, un lugar que no solo era un hogar, sino también un lugar lleno de amor y sacrificio. Tuna se acercó a la ventana mirando hacia el vasto campo donde la luz de la tarde teñía todo de un dorado suave. Ella habló suavemente, su voz delicada pero decidida. Siempre pensé que nunca tendría un lugar como este. Me acostumbré a una vida simple, a las dificultades que he pasado. Pero ahora me doy cuenta de que no solo estoy yo, sino que tú, Alex, también estás aquí a mi lado construyendo todo conmigo. Se volvió para mirarme con los ojos llenos de amor y gratitud. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por Henry. Nunca imaginé que viviría un día como este. Una casa, un hogar. No solo nos has dado un lugar donde vivir, sino un lugar lleno de amor, esperanza y sueños que nunca nos habíamos atrevido a soñar. Me acerqué y la abracé con fuerza, sintiendo su calor y sabiendo que ya no estaríamos solos. Esto es solo el comienzo, Tuna. Juntos construiremos un futuro no solo para ti y para Henry, sino para nosotros. Confía en nosotros, en esta familia. Tuna cerró los ojos suavemente, sintiendo mi calor y la paz en su corazón. Sabía que a partir de ahora todo sería diferente. Este hogar sería la base sobre la cual comenzaríamos de nuevo con amor y felicidad plenos. Y en ese momento sintió algo claro y profundo. Ya no estaba sola. Ahora tenía una familia, y esa familia sería siempre fuerte y unida. Sáng trong nhà phản chiếu lên gương mặt anh, nghiêm túc nhưng đầy căng thẳng. Cả hai chợt lặng đi, ánh mắt họ chạm nhau và vội vàng né tránh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên như nhấn mạnh sự im lặng khó nói thành lời. Tự Na là người lên tiếng trước, giọng có chút run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Alex, anh ngồi xuống đi để em pha trà cho anh uống. Cô mời anh ra bàn tre trong gian phòng khách. Alex ngồi xuống, đôi bàn tay khẽ siết chặt bó hoa, ánh mắt rối bời khi Tự Na đặt cốc trà nóng trước mặt. Alex lấy hết cân nặng, rất lười. Alex chậm rãi đứng dậy, từ trong túi áo anh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Khi mở ra, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh hiện ra dưới ánh đèn và ấm áp của căn nhà. Ánh sáng phản chiếu khung cảnh trở nên lung linh lãng mạn đến nghẹt thở. Từ Na nặng người, cô không ngờ khoảnh khắc này lại đến nhanh như vậy. Alex nhìn thẳng vào mặt cô, giọng đầy cảm xúc. Lời tỏ tình vang lên chân thành tha thiết. Trong đôi mắt anh không hề có sự do dự, chỉ còn lại tình yêu và quyết tâm.